Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Lógica Matemática. Esta es la OI de la tarea 3, sustentación unidad 1 y 2. Esta OI va a ser orientada por los docentes Elkin Barreiro y quien les habla, Luis Enrique Leiva Morantes. Los objetivos para esta OI es describir los principios elementales de la teoría de conjunto y las reglas de inferencia, utilizar lo aprendido en la tarea 1 y 2 para la resolución de problemas, afianzar los conocimientos de la teoría de conjuntos y reglas de inferencia para lograr una excelente nota en el curso de lógica matemática en las sustentaciones de la tarea 1 y 2. Bueno, acá tenemos la segunda actividad en el cual tenemos que aplicar los métodos para probar la validez teniendo un argumento. Entonces, ¿qué debemos de realizar primero? Debemos identificar qué proposiciones simples tiene este argumento de acá y pasarlo al lenguaje natural. Entonces observamos, tiene la letra P, Q y la letra R. Entonces vamos a generar con ese lenguaje simbólico el lenguaje natural de las proposiciones simples. Entonces vamos a asignarle a esas proposiciones simples, teniendo en cuenta que las proposiciones simples deben de tener un sujeto, verbo y un predicado. Sujeto, verbo y predicado debe tener cada una de las proposiciones simples. Entonces acá ya tengo asignadas para las 3 PQR. Después de haber generado el lenguaje natural de las proposiciones simples, hago el lenguaje natural de las proposiciones compuestas, siguiendo este esquema del argumento que nos dieron. Entonces digo acá, empiezo con sí porque tengo un condicional. Si Sara es estudiante de la UNAD, entonces, coma, digo lo que significa la Q, no necesito repetir nuevamente el sujeto, entonces digo, ella se levanta temprano para ir a la universidad. Punto, o sea, coloco punto, hay un paréntesis y hay una conjunción, coloco punto, ese punto me significa la I. Vuelvo a inicio, si Sara se levanta temprano para ir a la universidad, entonces ella hace parte de la escuela SBTI. Nuevamente punto, Sara no hace parte de la escuela SBTI, punto, por lo tanto Sara no es estudiante de la universidad, de la UNAD o de la universidad. Pues acá tengo ya esto. Entonces, recuerden que tenemos dos formas para probar si esos argumentos son válidos o no son válidos. La primera forma es la tabla. La tabla nos dice si el argumento es válido. Como el argumento es válido, nos va a dar una tautología, que es cuando todo nos da verdadero. Entonces, lo podemos comprobar con el simulador lógica UNAD, que es muy sencillo de manejar. Entonces, esa es una forma. La otra forma de probar que este argumento es válido es utilizando las leyes de inferencia. Para eso debo identificar qué premisas tengo. Ustedes ya tienen identificadas las premisas, pero en el caso que no las tuviéramos, los paréntesis me indican premisas. Paréntesis acá, o los signos de agrupación. Los paréntesis y los corchetes son signos de agrupación. Entonces, tengo primera premisa, esta P entonces Q, segunda premisa, Q entonces R y tercera premisa no R. Siempre voy en el orden de izquierda a derecha. Cuando cierra ese signo de agrupación, voy a la conclusión. Entonces, a esto es lo que tengo que llegar aplicando las leyes de inferencia. Entonces, vamos a aplicar la ley de inferencia. Entonces, organizo las premisas y voy aplicando las leyes de inferencia. Para aplicar la ley de inferencia, nosotros tenemos unas tablas donde están cada una de las leyes de inferencia y las condiciones que debe tener las leyes de inferencia. Entonces, cada ley de inferencia tiene una condición. Entonces veamos qué condiciones tienen las leyes de inferencia antes de proceder a demostrar. Entonces tenemos de las primeras leyes de inferencia y las más comunes, tenemos el modus ponendo ponens, que es el modo que afirmando afirma. Se aplica si tienes dos premisas y la primera premisa es una proposición compuesta con este conector que es el condicional, P entonces Q. Y aplico el modus ponendo ponens si tengo la afirmación de la primera letra, o sea el antecedente, y el modus ponendo ponens me dice el modo que afirmando afirma. Entonces si yo afirmo P, entonces afirmo Q como conclusión. El modus tollendo tollens es el modo que negando niega. Si yo tengo dos premisas, así como acá con el condicional, R entonces S, y la segunda premisa es la negación de la segunda letra, o sea el consecuente,
entonces me permite negar el antecedente R. Esas estructuras debemos de tenerlas en nuestros argumentos iniciales para poderlo aplicar. No podemos generar nada mágicamente. Todo tiene que tener una secuencia. Entonces, después sigue el modus tollendo tollens, que es el modo que negando afirma. Para eso es lo mismo, tenemos que tener lo que me dice acá. Entonces, la premisa 1 de OH, ese conector es el de la disyunción, la V. Si yo tengo la negación de la primera letra o la negación de la segunda letra, puedo afirmar de esta forma. Entonces, por ejemplo, acá, D o H, entonces negación de D, afirmo H. Si tuviera la negación de H, afirmaría D, porque ese es el modo que negando afirma. El silogismo hipotético, lo que tengo que también tener dos premisas, entonces me elimina consecuente de la primera premisa y antecedente de la segunda premisa. Y ustedes pueden observar, estas letras son las mismas, entonces las elimina. Se eliminan las T y me quedan R y S y se unen como conclusión de esta forma, en el orden específico de cuál aparezca primera y cuál aparezca segunda, o como me lo esté pidiendo el ejercicio. Las otras reglas de inferencia. Silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo lo que me dice es que elimina la disyunción si tienes lo siguiente, si tienes como premisas esta P1, sería P o Q o P disyunción de Q, premisa 2, P entonces R, premisa 3, Q entonces R. Como elimino la disyunción, o sea, la letra P y Q, donde me aparezca P y Q, también van a quedar eliminadas. Y va a quedar el restante, en este caso los restantes fueron estas proposiciones simples, en lenguaje simbólico, R y S. Tenemos las reglas de adición, me permite utilizar la regla de adición generando una proposición compuesta con el conector de la disyunción, o sea, la O. Estas son las dos formas que se puede dar. Las reglas de la simplificación, lo contrario a lo anterior, esa es lo que me hace simplificar o eliminar cualquiera de las dos letras. Tenemos acá las dos formas. La regla de función, entonces me permite la regla de función, si tengo proposiciones simples, adjuntarlas o pegarlas, pero con el conector de la conjunción. Son las leyes de inferencia. También podemos utilizar leyes de equivalencia. La ley de contraposición o contraria se utiliza para negar las dos letras de forma equivalente. Acá se llaman de equivalencia. Entonces, si yo aplico contraria acá en un condicional, se tienen que cambiar las posiciones de las letras y tienen que quedar las dos negadas. O si digamos, si estuviera acá no P, entonces Q, entonces me quedaría acá no Q, afirmación de P. Así se aplica la ley de contraposición o contraria o contrarrecíproco. Después sigue la ley del condicional. La ley del condicional, lo que dice acá, este condicional me lo transforma en una disyunción, teniendo en cuenta que se debe negar la primera letra y la otra se mantiene igualita. La ley de exportación lo que me hace es, digamos, como mover o transportar la estructura. Por ejemplo acá, el antecedente es una proposición compuesta y el consecuente una proposición simple. Entonces me quita esta conjunción y me la pasa a un condicional, y este paréntesis pasa acá a relacionar Q y R. Los leyes de Morgan tienen dos fases. La primera fase es, si tiene la conjunción, me lo paso a una disyunción negando las dos letras. Y si tiene una disyunción, me niega también a las dos letras, pero hay que tener en cuenta que cambia de posición antecedente con consecuente y consecuente con antecedente. Las leyes conmutativas lo que hacen solamente es cambiar de posición las proposiciones simples antecedente y consecuente, pero manteniendo el conector, tanto para disyunción como para conjunción. No olviden que la disyunción es esta de acá, la V volteada, la conjunción, perdón, esta es la conjunción y la disyunción es la V. Las leyes asociativas hacen también este proceder, las leyes distributivas. Yo puedo utilizar cualquier tipo de ley de inferencia o equivalencia, pero tengo que mirar qué me da mi argumento para poder aplicar. Bueno, entonces volvemos acá al ejercicio. Entonces tenemos acá este argumento, entonces vamos a empezar a demostrarlo. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de demostración? Pues tenemos estas tres premisas, tres
premisas acá, P1, P2 y P3, a medida que yo voy generando otra, entonces digo P4 y P5. Entonces la primera que voy a utilizar, silogismo hipotético en P1 y en P2. Silogismo hipotético, luego les digo, se utiliza si tienes condicionales. Y lo que hace es, digamos, eliminar o quitar de la primera premisa el consecuencia y de la segunda premisa el antecedente, dejando como resultado la restante. Entonces acá nos queda P, entonces R. Entonces digo silogismo hipotético o SD en premisa 1 y premisa 2. Después, ¿qué hago? Entonces yo utilizo estas dos. Acá tengo P, entonces R, y como premisa 3 tengo no R. Entonces digo modus tollendo tollens en premisa 4, la nombro primero porque ese es el orden para utilizar el modus tollendo tollens, que tenga como premisa un condicional y como premisa 2 una proposición simple. Y como acá está la negación de no P, entonces como está la negación de no P, entonces acá nos va a dar ese resultado. Entonces acá está la negación de eso. Entonces es el modo que negando afirma, que es el tollendo tollens. Entonces nos va a dar, pues tengo P entonces R, entonces nos va a dar como resultado, entonces premisa 4, P entonces R, premisa 3 no R, entonces pase la negación de la premisa de la primera letra, o sea no P. Y he llegado a hacer la demostración de este argumento, llegué a donde me tenía que llegar, entonces no tuve que generar más premisas. Ahorita, la cuestión de la tabla que muchos a veces se confunde. ¿Cómo vamos a saber cuántas filas debo construir? El simulador me bota inmediatamente las filas, pero si no supiera, tengo que identificar cuántas proposiciones simples hay. Entonces, P, Q, R. Entonces, se utiliza esta fórmula 2 a la n. Entonces, como hay 3, digo 2 elevado a la 3, no es 2 por 3, 6, sino es 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces, tengo que construir 8 filas. Entonces, esta es una también de las actividades que pide ese ejercicio, construir la tabla. Vamos a ver cómo se construye la tabla manual. Bueno, aquí la tenemos más ampliada. La tabla del simulador me dice que me dio todo verdadero, entonces una tautología quiere decir que eso es demostrable. Como es demostrable, entonces hay que aplicar las de inferencia, así como lo hice anteriormente. Entonces vamos a hacer la tabla. Entonces, tenemos que hacer la tabla manual. ¿Cómo se hace la tabla manual? Pues hay que identificar que las primeras columnas se va en orden alfabético, primero P, Q y después R. Entonces construye las columnas. La primera columna, como nos dio 8, entonces deben de ir 4 verdaderas, 4 falsas. La segunda columna debe ir la mitad del otro, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas hasta completar las 8. La tercera columna, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso hasta completar las 8 columnas. Como nos aparece una negación, tengo que construir, como el argumento tiene acá una negación, tengo que construir la columna de la negación. Si mi argumento no me apareciera la letra positiva y solamente me aparece la negación, tengo que construir antes de eso la columna positiva. Después empiezo acá de izquierda a derecha, voy con las proposiciones compuestas, P entonces Q. Entonces ya voy acá con la quinta columna para las proposiciones compuestas, genero columna. Acá ustedes tengan en cuenta siempre que el condicional tiene digámoslo así, como un problemita. Hay que identificar el orden en el cual nos expresan esta escritura. Si acá está primero P, entonces tengo que evaluar primero P y después Q, porque si evalúan esto puede tener una alteración en la tabla. Es decir, por ejemplo, acá no va a tener afectado, pero digamos acá, verdadero y verdadero, verdadero. Pero digamos, si estuviera primero la Q y después la P y mi estructura fuera esta, tendría problemas con el condicional. Bueno, y así sucesivamente van haciendo con las demás columnas. Construimos esta de acá. Por ejemplo, yo acá voy que la negación de no P, porque si lo hubiera ubicado por acá, pues ahí es donde está el problema con el condicional. Entonces, para que me quede bien evaluado, porque si evalúo esta como primera y segunda, sin tener este orden, tengo el problema con el condicional. Entonces, ahí ya he llegado a la demostración. Esto me dio verdadero. Entonces, ahí ya he terminado el ejercicio. Entonces, muchas gracias, espero que hayan entendido y logren con éxito terminar sus actividades.